Hola compañeros, espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. En este video quiero compartirles algunos aspectos claves a tener en cuenta en relación al tema de los pronombres personales en hebreo, ¿sí? Cómo los vamos a reconocer y algunas claves para tener en cuenta en este acercamiento a este tema. Entonces, un primer aspecto clave a tener en cuenta es esta partecita que les coloco en paréntesis que dice formas separadas. ¿Por qué? Porque recuerden, por ejemplo, que en hebreo cuando está un sustantivo y ese sustantivo lleva artículo, se pegan, es algo así como si este fuera el artículo y este fuera el sustantivo, entonces no están así separados, sino que se unen y visualmente vemos una sola palabra, pero morfológicamente va a ser el artículo y el sustantivo, ¿sí? Entonces esa parte es importante tenerla presente. Esto de forma separada se refiere a que va a ser la forma como se escribe, como aparece el pronombre cuando está solito, cuando no se une, no se pega a una palabra, porque hay otro tema relacionado a los pronombres personales que es los sufijos pronominales. Y los sufijos pronominales es como si estas palabras las tomáramos y las comprimiéramos y quedara una pequeña parte que va a corresponder al mismo pronombre y pues al ser un sufijo, digamos esta es la palabra en hebreo, entonces al ser un sufijo se va a pegar así atrás de la palabra. Y entonces, morfológicamente podríamos llegar a decir, por ejemplo, que esto es el artículo, lo blanco sería el sustantivo y la parte anaranjada sería el sufijo pronominal de primera, segunda, tercera persona, en plural o en singular. Entonces, así vamos a ir encontrando nuestras palabras en hebreo. Pero pues lo primero que debemos hacer es conocer cómo se escribe el pronombre completo. Entonces, cuando aparezcan estos, pues va a estar el pronombre, un espacio y la palabra que le sigue. ¿Listo? Entonces, eso es una clave que debemos de tener en cuenta. Lo otro que debemos tener presente es, pues, que es un pronombre. Entonces, básicamente un pronombre o un pronombre personal es una palabra que se utiliza para hacer referencia a un sujeto o a un grupo de sujetos, de personas, sin nombrarlos con nombre propio. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, yo estoy enseñando, hebreo. O decir, Juan David está enseñando hebreo. Entonces equivaldría a lo mismo, pero el yo estaría reemplazando pues mi nombre. O por ejemplo podríamos decir nosotros somos el grupo hebreo o la clase hebreo. O también la otra forma sería Olga, Jefferson, Juan David, Juan Pablo, son el grupo de hebreo. Entonces ese nosotros estaría reemplazando a no tener que decir uno por uno con nombre propio. Entonces esa es una de las funciones que van a cumplir esas palabras en hebreo. ¿Listo? Reemplazar a los sujetos para no llamarlos con el nombre propio. Ahora, otro aspecto es que al igual que en español, pues vamos a tener pronombres en singular y pronombres en plural. Entonces recuerden, en español nuestros pronombres en singular son de primera persona yo, segunda persona tú y tercera persona él o ella. Y en plural en nosotros, nosotras, la primera persona, la segunda persona es ustedes o si lo vemos digamos en esta otra forma sería vosotros y vosotras y la tercera persona plural sería ellos y ellas. Entonces, eso el español. Ahora, pues digamos, su corresponde, su palabra que le corresponde en hebreo serían las siguientes. Entonces, primera persona en singular, el pronombre yo. Puede ser la palabra ani o la palabra anoki, ¿sí? Las dos equivalen al mismo pronombre, solo que es pues dos formas distintas de escribir ese mismo pronombre. La segunda persona, aquí hacemos una diferencia, digamos, un poco más notoria en comparación al español, porque en español cuando decimos tú, como que en cierta manera no especificamos si es tú masculino refiriéndose pues a una palabra de este género o femenino,
¿sí? Sino que es como si el tú fuera en cierta forma general, ¿sí? El mismo tú aplicar a los dos casos. En cambio, en hebreo hay un tú masculino y un tú femenino. Entonces, el segunda persona masculino en singular sería la palabra atá. Y el femenino sería la palabra até. ¿Listo? La tercera persona en singular sería, para el pronombre él, es la palabra u. Y para el pronombre ella es la palabra i. Ui. Así es de sencillo. Y ahora la parte del plural. Entonces nosotros vamos a encontrar los siguientes pronombres. Entonces para nosotros o nosotras será el pronombre anaknu. Anaknu. ¿Sí? La segunda persona también se hace esa distinción, un pronombre para ustedes masculino o usted femenino, o viéndolo así, pues uno será vosotros y el otro vosotras. Entonces, para vosotros la palabra es atem. Y para vosotras hay dos formas que se puede escribir ese pronombre, pero equivalen pues al mismo pronombre, que es la palabra aten o la palabra atená. Aten o atená. ¿Listo? Entonces ahí tenemos esa parte de la segunda persona. Y por último tenemos la tercera persona en plural, que sería, en el caso de ellos, puede ser la palabra emma, emma, o la palabra ¿sí? Y en el caso de ellas es la palabra enna, enna. Entonces, esos serían nuestros pronombres, su equivalencia al español. Recuerden que va a ser la palabra completa o separada del sustantivo o el verbo en dado caso. Y algo, digamos, otro aspecto que podemos tener en cuenta, por ejemplo, sobre todo en estos plurales de segunda persona y tercera persona, es que cuando es masculino siempre termina en M, ya sea la men sofit, o va a tener la M acá, digamos, en medio, por ejemplo, atem, o emma, o la palabra siempre va a tener ese sonido de la M. En cambio, cuando es femenino es con una N, ya sea la nun sofit o la N allí en medio de la palabra, que sería, por ejemplo, aten o atená, o en este caso, enna, enna. Como entonces es como es con M para masculino y con N para femenino. ¿Sí? Entonces, ya sea con la mem o con la num. Entonces, para que ese es como otro tip que pueden tener presente en el momento en que se los estén aprendiendo. ¿Listo? Entonces, esos son algunos aspectos importantes que podemos tener allí en cuenta en relación a ese tema que vamos a estar conociendo de los pronombres personales en hebreo. Recuerden, en su forma separada. ¿Sí? Más adelante vamos a ver cómo se vuelve el sufijo pronominal para ver en ese caso cómo lo identificaríamos y pues cómo podríamos aprovechar esa información al momento de estudiar un texto bíblico en hebreo. Entonces, muchas gracias a todos y en el próximo video les voy a compartir un ejemplo del ejercicio que vamos a tener en cuenta en la tarea. En este caso, pues nosotros vamos a estar, digamos, teniendo como referencia este recurso, espero que se alcance a ver allí, que es el libro Guía para el Estudio del Hebreo Bíblico de el autor Giovanni Deina y Ambrogio Spreafico. Entonces, perdón, Spreafico. Entonces vamos a tener en cuenta este como nuestro texto de guía de referencia y pues en el próximo video les voy a compartir un ejemplo de cómo es el ejercicio para que lo tengan de referencia cuando vayan a hacer la tarea. ¿Listo? Dios los bendiga.